Analogía de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia y la que existe entre el esposo y la esposa. La bisubjetividad esencial en las relaciones Cristo-Iglesia y marido-mujer. Catequesis número 91 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 25 de agosto de 1982. En las precedentes reflexiones sobre el capítulo 5 de la Carta a los Efesios, versículos 21 al 33, hemos llamado especialmente la atención sobre la analogía de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia, y de la que existe entre el esposo y la esposa. Esto es, entre el marido y la mujer, unidos por el vínculo matrimonial. Antes de disponernos al análisis de los pasajes siguientes del texto en cuestión, debemos tomar conciencia del hecho de que en el ámbito de la fundamental analogía paulina, Cristo e Iglesia por una parte, hombre y mujer como esposos por otra, hay también una analogía suplementaria. Esto es, la analogía de la cabeza y del cuerpo. Precisamente, esta analogía confiere un significado principalmente eclesiológico al enunciado que analizamos. La Iglesia, como tal, está formada por Cristo, está constituida por Él en su parte esencial, como el cuerpo por la cabeza. La unión del cuerpo con la cabeza es sobre todo de naturaleza orgánica, es, sencillamente, la unión somática del organismo humano. Sobre esta unión orgánica se funda, de modo directo, la unión biológica, en cuanto se puede decir que el cuerpo vive de la cabeza, si bien del mismo modo, aunque de otra manera, la cabeza vive del cuerpo. Y, además, si se trata del hombre, sobre esta unión orgánica se funda también la unión psíquica, entendida en su integridad y, en definitiva, la unidad integral de la persona humana. Como ya he dicho, al menos en el pasaje analizado, el autor de la Carta a los Efesios ha introducido la analogía suplementaria de la cabeza y del cuerpo, en el ámbito de la analogía del matrimonio. Parece incluso que haya concebido la primera analogía, cabeza-cuerpo, de manera más central desde el punto de vista de la verdad sobre Cristo y sobre la Iglesia, que él proclama. Sin embargo, hay que afirmar, del mismo modo, que no la ha puesto al lado o fuera de la analogía del matrimonio como vínculo esponsal. Más aún, al contrario, en todo el texto de la Carta a los Efesios, capítulo 5 del 22 al 33, y especialmente en la primera parte de la que nos estamos ocupando, hasta el versículo 23, el autor habla como si en el matrimonio también el marido fuera cabeza de la mujer, y la mujer cuerpo del marido, cual si los dos cónyuges formaran una unión orgánica. Esto puede hallar su fundamento en el texto de Génesis, donde se habla de una sola carne, Génesis 2:24, o sea, en el mismo texto al que se referirá el autor de la Carta a los Efesios después en el marco de su gran analogía. No obstante, en el texto del libro del Génesis se pone claramente de relieve que se trata del hombre y de la mujer, como de dos distintos sujetos personales que deciden conscientemente su unión conyugal, definida por el arcaico texto con los términos una sola carne. Y también en la Carta a los Efesios queda igualmente claro. El autor se sirve de una doble analogía, cabeza-cuerpo, marido-mujer, a fin de ilustrar con claridad la naturaleza de la unión entre Cristo y la Iglesia. En cierto sentido, especialmente en este primer pasaje del texto a los Efesios, capítulo 5 del 22 al 23, la dimensión eclesiológica parece decisiva y predominante. Las mujeres están sometidas a los maridos como al Señor, pues el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador de su cuerpo. Pues como la Iglesia está sometida a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, como Cristo ha amado a la Iglesia, y se ha entregado a sí mismo por ella. Efesios 5 del 22 al 25. Esta analogía suplementaria, cabeza-cuerpo, hace que en el ámbito de todo el pasaje de la Carta a los Efesios hasta el versículo 33, nos encontremos con dos sujetos distintos,
los cuales, en virtud de una especial relación recíproca, vienen a ser en cierto sentido un solo sujeto. La cabeza constituye juntamente con el cuerpo un sujeto, en el sentido físico y metafísico. Un organismo, una persona humana, un ser. No cabe duda de que Cristo es un sujeto diverso de la Iglesia. Sin embargo, en virtud de una relación especial, se une con ella, como en una unión orgánica de cabeza y cuerpo. La Iglesia es así fuertemente, así esencialmente ella misma en virtud de la unión con Cristo místico. ¿Se puede decir lo mismo de los esposos, del hombre y de la mujer, unidos por un vínculo matrimonial? Si el autor de la carta a los Efesios ve la analogía de la unión de la cabeza con el cuerpo, también en el matrimonio, esta analogía, en cierto sentido, parece referirse al matrimonio, teniendo en cuenta la unión que Cristo constituye con la Iglesia y la Iglesia con Cristo. La analogía pues se refiere sobre todo al matrimonio mismo como a la unión en virtud de la cual serán dos una sola carne. Efesios 5:31 y Génesis 2:24. Sin embargo, esta analogía no oscurece la individualidad de los sujetos, la del marido y la de la mujer, es decir, la esencial bisubjetividad que está en la base de la imagen de un solo cuerpo. Más aún, la esencial bisubjetividad del marido y de la mujer en el matrimonio, que hace de ellos en cierto sentido un solo cuerpo, pasa, en el ámbito de todo el texto que estamos examinando, Efesios 5 del 22 al 33, a la imagen de la Iglesia cuerpo, unido con Cristo como cabeza. Esto se ve especialmente en la continuación de este texto, donde el autor describe la relación de Cristo con la Iglesia, precisamente mediante la imagen de la relación del marido con la mujer. En esta descripción, la Iglesia cuerpo de Cristo aparece claramente como el sujeto segundo de la unión conyugal, al cual el sujeto primero, Cristo, manifiesta el amor con que la ha amado, entregándose a sí mismo por ella. Ese amor es imagen y sobre todo modelo del amor que el marido debe manifestar a la mujer en el matrimonio cuando ambos están sometidos uno al otro, en el temor de Cristo. Efectivamente leemos: vosotros, los maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola, mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Efesios 5 del 25 al 31. Es fácil descubrir que en esta parte del texto de la carta a los Efesios, capítulo 5 del 22 al 33, prevalece claramente la bisubjetividad. Se pone de relieve tanto en la relación Cristo-Iglesia como en la relación marido y mujer. Esto no quiere decir que desaparezca la imagen de un sujeto único, la imagen de un solo cuerpo. Esta se conserva incluso en el pasaje de nuestro texto, y en cierto sentido está allí todavía mejor explicada. Lo veremos con mayor claridad al analizar detalladamente el pasaje antes citado. Así pues, el autor de la carta a los Efesios habla del amor de Cristo a la Iglesia, explicando el modo en que se expresa ese amor, y presentando a la vez tanto ese amor como sus expresiones, cual modelo que debe seguir el marido con relación a la propia mujer. El amor de Cristo a la Iglesia tiene como finalidad esencialmente su santificación. Dice Efesios 5, 25 al 26, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. En el principio de esta santificación está el bautismo, fruto primero y esencial de la entrega de sí que Cristo ha hecho por la Iglesia. En este texto el bautismo no es llamado por su propio nombre, sino definido como purificación, mediante el lavado del agua con la palabra, Efesios 5:26.
Este lavado, con la potencia que se deriva de la donación redentora de sí que Cristo ha hecho por la Iglesia, realiza la purificación fundamental mediante la cual el amor de Él a la Iglesia adquiere un carácter nupcial a los ojos del autor de la carta. Es sabido que en el sacramento del bautismo participa un sujeto individual en la Iglesia. Sin embargo, el autor de la carta, a través de ese sujeto individual del bautismo, ve a toda la Iglesia. El amor nupcial de Cristo se refiere a ella, a la Iglesia, siempre que una persona individual recibe en ella la purificación fundamental por medio del bautismo. El que recibe el bautismo, en virtud del amor redentor de Cristo, se hace al mismo tiempo partícipe de su amor nupcial a la Iglesia. El lavado del agua, con la palabra, en nuestro texto, es la expresión del amor nupcial en el sentido de que prepara a la esposa, es decir, a la Iglesia, para el esposo. Hace a la Iglesia esposa de Cristo. Diría in actu primo. Algunos estudiosos de la Biblia observan aquí que, en el texto que hemos citado, el lavado del agua evoca la ablución ritual que precedía a los desposorios y que constituía un importante rito religioso incluso entre los griegos. Como sacramento del bautismo, el lavado del agua con la palabra, Efesios 5:26, convierte a la Iglesia en esposa no solo in actu primo, sino también en la perspectiva más lejana, o sea, en la perspectiva escatológica. Esta se abre ante nosotros cuando, en la carta a los Efesios, leemos que el lavado del agua sirve por parte del esposo, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga, o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Efesios 5:27. La expresión presentársela parece indicar el momento del desposorio, cuando la esposa es llevada al esposo, vestida ya con el traje nupcial y adornada para la boda. El texto citado pone de relieve que el mismo Cristo, esposo, se preocupa de adornar a la esposa Iglesia. Procura que esté hermosa con la belleza de la gracia, hermosa gracias al don de la salvación de su plenitud, concedido ya desde el sacramento del bautismo. Pero el bautismo es solo el comienzo, del que deberá surgir la figura de la Iglesia gloriosa, como leemos en el texto, cual fruto definitivo del amor redentor y nupcial, solamente en la última venida de Cristo, en la parusía. Vemos con cuánta profundidad el autor de la carta a los Efesios escruta la realidad sacramental, al proclamar su gran analogía, tanto la unión de Cristo con la Iglesia, como la unión nupcial del hombre y de la mujer. En el matrimonio quedan iluminados en este modo por una especial luz sobrenatural. Hasta aquí la catequesis número 91 de la Teología del Cuerpo. La bisubjetividad esencial en las relaciones Cristo-Iglesia y marido-mujer. Analogía de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia y la que existe entre el esposo y la esposa. Recibida por San Juan Pablo II el 25 de agosto de 1982.